de los distintos tipos de inteligencia. Una de ellas es la prevención del fraude bancario en entornos de ciberseguridad. Bien, de forma periódica se va actualizando los distintos tipos de fraude, en los cuales básicamente se agrupan en fraude por corrupción, por apropiación indebida de activos o por fraude en los estados financieros. Nuevamente una asociación que es ACFE, de forma periódica publica un informe que es el Report to Nations, ya se ha publicado la versión del 2010, del 2016, y donde se van publicando los distintos tipos de fraude y los distintos esquemas potenciales de fraude que afectan a cada uno de los distintos sectores públicos o privados, con las distintas medidas o controles compensatorios recomendados para cada uno de los esquemas. Lógicamente, a la hora de implantar sistemas de información que sean capaces de poder detectar este tipo de fraude, es necesario generar una serie de códigos para poder interrelacionar esos distintos tipos de transacciones. Dependiendo del tipo de canal de donde provenga esa transacción, si es un canal típicamente del canal Internet, para banca online, generación de seguros online, distribución de productos y servicios online, del punto de ventas, etcétera. También el tipo de la transacción, si esa transacción se basa en una transferencia, si es un pago, si es una retirada de depósito, etcétera. Y a partir de ahí, pues también el tipo, si es una consulta, si es una operación de crédito, de débito, si es una operación de autenticación, de cambio de credenciales, etcétera. Bien, este tipo de sistemas, ¿cómo funcionan? Veremos que para cada tipo de inteligencia existe una tecnología que se adecúa más, pero en el fondo todas se basan en recopilar esos datos en el formato en el que estén, parsearlos, es decir, intentar determinar cuál es el tipo de campo, cuál es el formato en el cual están estructuradas esas informaciones, a partir de ahí recopilarlas en un motor que detecta potenciales anomalías, en algunos casos de forma automatizada, en base a un motor heurístico y un motor de anomalías, y en otros casos en base a reglas específicas de negocio. En el caso de fraude bancario, existe una serie de regulaciones, pues de tipo Basilea, de tipo solvencia, regulaciones también de tipo Sarbanes-Oxley, PCI DSS, aparte estándares de tipo ISO 27001, ISO 20000, planes de continuidad de negocio, donde cada una de las organizaciones tiene que cumplir legislaciones supranacionales. La propia legislación, sobre todo en el caso bancario, las superintendencias de los distintos países tiene una regulación muy estricta sobre este tipo de operaciones, y también en concreto sobre operaciones de blanqueo de capitales, lavado de activos y financiación del terrorismo, donde ese tipo de plataformas permiten realizar este tipo de servicios. Por dentro, este tipo de plataformas, aquí vemos el caso concreto de una de ellas, que es con la que trabajamos, pero en general se basan en capturar todos los datos, determinar cada dato qué es lo que significa, aplicar una serie de perfiles mediante tecnologías de tipo clustering, por ejemplo, el algoritmo ROC, el poder encontrar patrones de comportamiento aceptable de un determinado usuario para poder verificar si ese usuario se está saliendo de ese comportamiento. Por ejemplo, si en un momento determinado retira pues, $30.000 de un determinado depósito y al cabo de, por ejemplo, 5 minutos de ese depósito que se ha realizado, pues por ejemplo en México, se encuentra desde Taiwán que ha realizado 1 millón de euros en una transferencia, por ejemplo, solicitada desde un cajero, el propio sistema detecta cuál es el tiempo y la velocidad necesaria y la distancia en kilómetros para determinar que en 1 hora no ha podido realizar ese recorrido, y a partir de ahí se activan los distintos mecanismos de comprobación. Existen también distintos motores de desviación de reglas, etcétera. Bien. Básicamente, en este tipo de inteligencia contra el fraude se realiza una aproximación global que cubre la detección de anomalías, que es el último paso, pero hasta entonces sistemas de autenticación para verificar la autenticación del usuario, securización de lo que es el entorno de navegación para tener un entorno seguro y que nadie haya instalado una pieza de software maliciosa en el equipo que realiza las transacciones para poder capturar sus credenciales, y también un sistema de monitorización continua, tanto del correo como de la web, para evitar que alguien pueda realizar una suplantación de la identidad, por ejemplo, del entorno financiero, del entorno bancario, por ejemplo, con ataques de spamming o de phishing, enviando un correo masivo suplantando la identidad del usuario.
Bien, entramos en otro tipo de inteligencia, denominado inteligencia operacional, que está basada en la correlación de datos. Es decir, disponemos de múltiples fuentes, pagos con tarjeta, frontales web, sistemas de autenticación, captura de datos vía Twitter, vía Facebook, vía LinkedIn, un montón de datos, y cada uno dispone de una serie de campos. En algunos el BIN de la tarjeta, el identificador de la tarjeta de crédito, el número específico de cliente para ese entorno bancario, financiero, de seguros, etcétera, la cantidad a transferir. En otros casos, en los servidores web, un Apache, un Tomcat, se captura lo que es la dirección IP, se captura la URL de donde provino, se capturan distintos datos, datos del navegador, se está utilizando, cookies, etcétera. También sistemas de autenticación, el nombre del usuario, la dirección IP desde la cual se conecta. Todos estos datos que quedan automatizados y almacenados en el servidor también se pueden enriquecer con datos como, por ejemplo, nick en las redes sociales, nombre de usuario, etcétera. Y correlando estos datos, es decir, encontrando datos comunes, se puede generar inteligencia para poder detectar patrones de comportamiento anómalos o perfilado de los usuarios. En este caso, inteligencia operacional se basa precisamente en esto, el poder capturar, en este caso, todos los datos internos de los que se dispone en una organización, poderlos enriquecer con datos externos y poder generar un cuadro de mandos integral con todo tipo de datos que estarían afectando a la organización. De forma que en un momento determinado podremos encontrar potenciales anomalías o picos donde, por ejemplo, han decrecido las ventas en un momento determinado justo cuando el canal de ventas online se ha caído porque un determinado router indica que ha llegado su porcentaje de utilización de CPU a un 80%, por ejemplo, de forma que al analista que realmente está obteniendo información de cómo evoluciona su sistema, su tecnología, sus transacciones, sus ventas, o en sector público, la calidad de servicio que se esté prestando al usuario, el número de habitantes en inteligencia turística que están visitando determinado entorno, facturación del entorno hotelero, es decir, distintas aplicaciones. Y con este cuadro de mando, que en el fondo es un framework global para aglutinar todos los datos de los que se dispone, se pueden detectar anomalías, fraudes, soporte a las investigaciones, determinar la causa raíz de potenciales fallos de servicio, utilización de venta cruzada, es decir, qué es lo que está ocurriendo cuando las ventas en un determinado sector se cruzan con las ventas en otro sector, cuando ocurren determinados eventos. Y a partir de ahí, el entorno de inteligencia estratégica o el entorno de marketing puede reposicionar a ese mismo mercado nuevos productos o el mismo producto u otros nuevos mercados. Por supuesto, cuando hablamos también de cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, law enforcement, lo que es el cruce de datos, dentro de las distintas legislaciones, lógicamente hay un tema también de protección de datos, pero es vital precisamente para poder agilizar investigaciones que requieren un tiempo de respuesta muy rápido. Por ejemplo, en temas de secuestros, extorsiones, donde normalmente en 48 o 72 horas es crítico el poder resolver con todos los datos de los que se dispone, este tipo de tecnologías de Big Data son muy útiles. En el fondo, la inteligencia operacional no es ni más ni menos que la utilización de metodologías clásicas de análisis de patrones, estableciendo pues una serie de hilos entre distintos eventos, pero de forma automatizada, para resolver las preguntas clásicas en investigación, que es quién, qué, dónde, cuándo y sobre todo el por qué, que es el fin de toda inteligencia. Entender el contexto y entender la causa raíz, por qué es lo que está ocurriendo un determinado hecho, quiénes serían los actores que están influenciando o que se benefician de ese determinado hecho, qué es lo que está ocurriendo, dónde, el factor geográfico es muy interesante para encontrar relaciones y también el factor temporal, cuándo y por qué las cosas suceden exactamente cuando coinciden determinados hechos. Bien, para temas de analíticas, de fraude, reporting, bastante interesante con distintos cuadros de mando en base a distintos eventos que se quiere monitorizar. Para el scoring de riesgo, algo cada vez más utilizado a la hora de aceptar o no aceptar un determinado evento, a la hora de pedir una doble autenticación a un cliente antes de realizar una transacción bancaria, a la hora de aceptar o no una determinada solicitud de crédito o de préstamo, a la hora de autorizar o no un determinado parte de seguros en base al scoring de riesgo. Pues precisamente este tipo de plataformas de inteligencia operacional lo que utilizan es
capturar todas las potenciales fuentes que afectan a esa operación para poder dar un scoring y decir que esa valoración tiene un riesgo de 0 o tiene un riesgo de 100 o tiene cualquier tipo de riesgo intermedio. Por supuesto, también para la aplicación de ciberseguridad. De hecho, en concreto, pues aquí aparecen capturas de pantalla de dos tecnologías que son las que tradicionalmente estamos utilizando para la correlación de eventos de seguridad. Eventos generados por los sistemas de información, por los routers, por los firewalls, por los sistemas de control de acceso, por los sistemas NAC, pues por los sistemas de detección de intrusiones, por los antivirus, por los sistemas de malware, anti-malware. Es decir, cualquier potencial evento generado por los sistemas, principalmente por los sistemas de seguridad, que pueda ser correlado con otro potencial evento, permite determinar y poder gestionar el riesgo hasta el umbral aceptable establecido por dirección, que de hecho teóricamente es el fin de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información. Poder primero identificar los activos, hacer un inventario de cuáles son los activos de los que se dispone, posteriormente realizar un análisis de las potenciales amenazas que afectan a esos activos con el fin de determinar cuál es el potencial riesgo y establecer las medidas compensatorias para poder reducir ese riesgo hasta un riesgo residual. De forma que una vez alcanzado ese umbral de riesgo establecido por dirección, ya está correctamente gestionado el modelo de seguridad de la información. Para realizar todo esto en tiempo prácticamente real es necesario la implementación de plataformas de inteligencia operacional, en este caso plataformas SIEM, que son, digamos, conocidas en el mercado como SIEM. Otro sector también relacionado con inteligencia operacional, en este caso inteligencia de sistemas, es el poder determinar el inventariado de los distintos sistemas, principalmente vía protocolo IP, porque es necesario primero verificar si son visibles, si son accesibles vía red, y después poder acceder a los sistemas de monitorización, normalmente vía SNMP o mediante distintos sistemas, para capturar esa información. De esta manera se permite poder aplicar en proyectos de tipo Smart City, controles, semáforos, sensores, proyectos de tipo Smart Grid, poder determinar parámetros como voltaje, tensión, humedad, temperatura, disponibilidad, etcétera, y proyectos de Internet de las cosas. Es decir, allí donde exista un dispositivo que emita comunicaciones vía tráfico IP y que sea capaz de poder ser gestionado o controlado en base a un sistema de monitorización, se puede determinar la inteligencia operacional en base precisamente a correlar todos estos elementos en un cuadro de mandos de gestión global, donde se aplica inteligencia geográfica para poder ver potenciales patrones geográficos, por ejemplo, cuando se cae un router de acceso con distintos routers adicionales, poder inferir que puede haber una conexión entre ambos hechos. Bien, como comentábamos, en la aplicación de este tipo de tecnologías lo que permite es determinar la causa raíz muy fácilmente, viendo qué es lo que ocurre en una zona geográfica concreta, en un momento de tiempo concreto, en un modelado del proceso concreto, viendo cómo la repercusión del riesgo de un determinado activo se repercute de forma jerárquica hasta un servicio concreto, con lo cual una determinada degradación de rendimiento en una base de datos al final estaría afectando a la prestación global de un determinado servicio que, si está muy orientado a las ventas, por ejemplo, ese negocio en Internet, se traduciría en pérdida de ventas o lucro cesante. Bien, entraríamos en lo que es la parte de inteligencia competitiva. La parte de inteligencia competitiva, en España y Latinoamérica tiene nombres distintos: inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, inteligencia empresarial, en algún caso, pero estaríamos hablando de lo mismo. Básicamente el proceso sistemático y automatizado para la utilización de principalmente fuentes abiertas y conocimiento del mercado para realizar un análisis del entorno. Esta metodología, que ha ido evolucionando con el tiempo, en algún caso incluso es hasta certificable. En concreto existe una norma española, que es la UNE 166006, donde implementa dentro de los sistemas de I+D+I un proceso específico que es el sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, con una serie de pasos para conocer el entorno. Bien, normalmente en este tipo de procesos, acompañados por plataformas de inteligencia, hemos visto que se aplica el ciclo de inteligencia, pero no todos los
procesos del ciclo de inteligencia son automatizables. Hay una serie de procesos que deben ser asistidos, donde es necesaria una fase de consultoría, por ejemplo, el diseño del modelo de datos en la fase de planificación, qué es lo que se quiere monitorizar, crear una serie de ontologías, de líneas base de investigación. Todo ese proceso necesita de una fase de consultoría previa con expertos en la materia conjuntamente trabajando con el cliente, una fase de parametrización específica de las plataformas en base a ese proceso que se quiere seguir, para a partir de ahí, eso sí, utilizar las plataformas para dejar que la informática trabaje por nosotros, es decir, automatizar todo el proceso de obtención, el proceso de análisis de información, posteriormente cierto proceso dentro del proceso de análisis, en concreto el análisis de sentimiento, el número de usuarios que se están conectando a Twitter para una determinada materia, el número de followers, información relacionada de LinkedIn, información relacionada de Facebook, todo ese proceso inicialmente de captura de información, de clasificación en ontologías y generación de cuál es esa información puede ser fácilmente automatizable. Lógicamente, si es necesario de un proceso asistido, tanto del equipo informático de configuración de la plataforma como del equipo de análisis de inteligencia, es poder adecuar y sobre todo realizar ese feedback también de si está siendo útil o no está siendo útil a la investigación para poder determinar cuáles son los indicadores que van a poblar el cuadro de mandos de inteligencia. Es decir, si en la planificación de inteligencia yo defino unos indicadores que debo ir siguiendo, voy asumiendo las distintas fuentes que necesito para generar esos indicadores, voy aplicando metodologías estructuradas de inteligencia y a partir de ahí genero unos resultados analíticos para poder aplicar esa inteligencia y generar el informe de análisis. Bien, inteligencia competitiva que al final traduce en una serie de plataformas, en concreto aquí mostramos una captura de pantalla, información desestructurada en una serie de campos de tipo dirección IP, documento, dirección de email, localización geográfica, organización, personas, etcétera, para poder extraer inteligencia. Inteligencia reputacional, inteligencia de marca, de ejecutivo, riesgo corporativo, etcétera. Bien, por ir avanzando en la última parte, aparte de inteligencia competitiva y sobre todo patrones de relaciones entre distintas entidades. De hecho, ahora pues en los casos de, por ejemplo, el caso de Falciani o los casos de Panama Papers, por ejemplo, se han utilizado tecnologías también de ese tipo para poder extraer de esos terabytes de datos las posibles relaciones también entre cuentas de usuario, entre creación de empresas, etcétera. Bien, debajo lo que se tienen este tipo de plataformas de inteligencia para poder adquirir la información y procesarla. Y por último, y con esto terminamos con lo que es esta parte, digamos, de aplicaciones, donde se ven las distintas aplicaciones, inteligencia policial, específicamente a inteligencia de policía predictiva. Muy rápidamente, para dejar tiempo también al turno de preguntas y respuestas, ¿cómo ha sido la evolución en los casos de inteligencia policial? Bien, pues fue a partir de los años 60 cuando se empezó, a partir pues, de una serie de hechos que ocurrieron principalmente en Estados Unidos, a realizarse técnicas de profesionales de aplicación de políticas públicas policiales, que fueron evolucionando, donde los sistemas policiales dejaron de verse como sistemas represivos para convertirse en sistemas que ayudaban al ciudadano y que facilitaban su convivencia democrática. Fue ya esa evolución a partir de los años 60, cuando en los años 80 se empezó a aplicar de forma sistemática y secuencial las políticas públicas de seguridad ciudadana, donde se empezaron a aplicar técnicas de tipo policía de barrio, policía de proximidad, que el propio ciudadano, en vez de tener miedo de acercarse a su agente de policía, lo que hacía era precisamente decirle los potenciales riesgos, decirle los buenos días, conocer como su entorno porque se sentía protegido. Es decir, hubo un vuelco completo en esos 20 años en la aplicación de políticas de seguridad ciudadana, precisamente en involucrar a la propia ciudadanía en su propia seguridad. Fue en los años 90 con la evolución de las tecnologías de información, cuando se implementaron tecnologías de Computer Statistics. Aquí vemos un ejemplo de determinación de potenciales riesgos en base a datos históricos. Ya en los años en los años 2000 se implementó Crime Mapping, que sería geoposicionar en un mapa los potenciales riesgos que estarían afectando en base al grado de criminalidad. Esto ha ido evolucionando en distintas plataformas, cuadros de mando de tipo Crime Mapping,
hasta llegar a la actualidad. Ya desde hace 2 o 3 años es cuando se han empezado a implementar con bastante éxito tecnologías de policía predictiva, en el sentido de poder realizar una predicción hasta la fecha con la máxima exactitud posible dentro de lo que los sistemas de información en general son capaces de predecir, cuál es la probabilidad de que ocurra un determinado delito en un determinado cuadrante. En este caso concreto vemos capturas de pantalla de una tecnología en concreto que define una serie de cuadrantes, de cuadras de 150 por 150 metros que se van distribuyendo al comienzo de cada turno, o bien impresa en papel, o bien mediante dispositivos Android o dispositivos iPhone, o directamente mediante ordenador, con un acceso vía web, donde se determina cuál es el tipo de crimen, cuál es el lugar y cuál es la fecha donde existe esa alta probabilidad de que ocurra. Eso facilita el poder dotar a esa patrulla policial de los medios adecuados específicos para ese tipo de crimen y poder también realizar un histórico de qué es lo que ha ido ocurriendo específicamente en ese cuadrante. El éxito de esta tecnología se basa, digamos, un 50% en la aplicación de la tecnología en sí y el otro 50% en la aplicación de procedimientos policiales. Es decir, si la plataforma indica que existe una alta probabilidad de la comisión de un delito en un momento determinado, si justo se aplica un procedimiento policial para poder enviar una patrulla, un coche patrulla, un carro patrulla específicamente y poder detener a los asaltantes, al finalizar el año, por ejemplo, de enero a diciembre, lo que se ha realizado es una disminución de los potenciales delitos que se pensaban cometer y al final no se han cometido. Por poner un ejemplo de casos concretos, esta tecnología se ha logrado desplegar con éxito, principalmente en el entorno anglosajón, en Los Ángeles, en Atlanta, también en Reino Unido, el condado de Kent, en Chicago, y empieza a haber las primeras implementaciones en el mercado hispano-latinoamericano, por ejemplo, en Montevideo, en Uruguay, etc. Actualmente, dentro de los distintos tipos de metodologías, como el Hotspot Mapping o el National Intelligence Model, que es un modelo bastante avanzado que se utiliza en el Reino Unido, actualmente la capacidad de predicción en general de las policías predictivas suele ser del doble de cualquier otro tipo de tecnología que se ha estado utilizando hasta el momento. También hablamos de tecnología, digamos, que ha ido evolucionando en los últimos 2 o 3 años. Posiblemente ese tipo de tecnologías se podrán disparar también en el futuro. De hecho, en España también hay bastantes avances a nivel académico en este entorno. Bien, por finalizar esta parte de policía predictiva, ¿qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que hay detrás de este tipo de tecnologías? Pues básicamente, como en los entornos anteriores de aplicación de inteligencia, una plataforma donde se capturan datos, los datos de denuncia, los datos de atestados, las propias bases de datos policiales, donde se requieren datos históricos, si no, no es posible que funcione la tecnología. Esos datos se geolocalizan. De hecho, es necesario o bien que existan datos de coordenadas GPS, latitud, longitud y altura, si es posible. En algún caso, que sí nos ha ocurrido, no se dispone de esos datos de latitud y longitud, pero sí se dispone, por ejemplo, de lo que es la calle y la intersección de la calle, es el código postal, y nosotros geolocalizamos con un geocoder exactamente cuáles son las coordenadas. En algún caso, bueno, los primeros intentos llegaban a un 50%, ahora ya se tiene el 100%, eso sí, en grandes núcleos urbanos, donde es posible localizar en base a intersección de calles o a calles y a números, es posible geolocalizar. Cuando son núcleos rurales donde, digamos, la granularidad es distinta, es mucho más difícil poder determinar la latitud y longitud en base a una gran zona rural, porque, digamos, la exactitud es mucho menor. Bien, pues una vez que se tiene esa zona de predicción, se aplica una serie de algoritmos. De hecho, en concreto, en esta tecnología en concreto, son algoritmos que inicialmente tuvieron bastante éxito en la detección de potenciales eventos de terremoto en base a pequeños movimientos sísmicos, y se dio su aplicación precisamente en la interacción entre patrones etnográficos de delitos. Para este tipo de tecnologías
no solamente trabajan informáticos, por supuesto, también policías y también psicólogos precisamente muy especializados en ver cuál es la relación entre distintos tipos de crímenes para poder mejorar la plataforma. Y a partir de ahí, como todas las plataformas que hemos estado viendo anteriormente, en este caso la aplicación policial, sería poder determinar y generar un cuadro de mandos donde se van definiendo cuál es la máxima probabilidad de que ocurra un determinado crimen. Bien, aquí ponemos, por poner un ejemplo concreto de un caso real, cuando se vio delitos que se fueron cometiendo, se fue posicionando en un mapa. Bien, comentar también existe una gran evolución en este tipo de tecnologías y que existen distintos programas, en este caso un programa europeo, que es el programa Horizonte 2020, existen otros proyectos de colaboración en Latinoamérica, donde entidades nacionales o supranacionales lo que hacen es subvencionar la investigación en este tipo de proyectos de plataformas de inteligencia. Algo en lo que se lleva trabajando bastante tiempo es en la automatización del proceso de análisis, porque el proceso de obtención es un proceso bastante automatizable, el proceso de distribución también suele ser generación de un informe o generación de un cuadro de mandos, pero el proceso de análisis es un área creciente de mejoras en la evolución de este tipo de investigaciones. Bien. Y por último, hasta ahora se ha comentado en estos 20 primeros minutos lo que es la teoría de inteligencia y en el resto aplicaciones reales, prácticas, con productos concretos que muchos de ustedes conocen porque en las reuniones que hemos estado teniendo tanto en España como en Latinoamérica se los hemos enseñado. Algunos de ustedes son clientes también de este tipo de proyectos que se han implementado. Comentar también lo que sería el futuro. Tecnologías que ahora mismo no tenemos o no disponemos, pero sí que se está trabajando pues mediante partners, mediante universidades, mediante relaciones, para poder aplicar lo mismo que estamos haciendo en otros entornos, capturar datos y generar un cuadro de mandos para poder aplicar inteligencia en otro tipo de escenarios. Por ejemplo, tema de profiling criminal, en concreto con doctores en criminología, pues en concreto que han tenido la oportunidad de poder realizar entrevistas a determinados grupos terroristas que están en prisión, poder automatizar la determinación de patrones y poder generar una plataforma. Se está trabajando en ello en base a ver posibles proyectos. Y un posible futuro también, el área de sinergología aplicado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el poder determinar lo que serían los patrones de conducta de determinados usuarios, pues en base a códigos de tipo la edad, el género, el estado emocional, si está enfadado, si está feliz, si está triste, si está sorprendido. Lógicamente, como hemos visto en todas las plataformas anteriores, es necesario convertir datos desestructurados en datos concretos en la base de datos para poder aplicar una serie de algoritmos y a partir de ahí, pues su aplicación, pues desde control de fronteras, desde control en campos de fútbol, desde determinación a nivel de marketing y segmentación del estado, colores, etc. Lógicamente, dependiendo de la legislación. Bien, pues entramos en el turno de preguntas para ver preguntas que hayan estado realizando y ver si podemos dar respuesta pues en los 5 minutos que nos quedan. Bien, vamos a ir viendo alguna posible pregunta que hayan estado realizando. Creo que hay, si no me equivoco, unas 50 personas, 101 asistentes. Muy bien. Vamos a ver. Sí, Rafa, hemos lanzado ahora un pequeño sondeo que rogaría a los asistentes que dedicasen un minuto pues a responderlo. No sé si veis tú las preguntas o te las voy lanzando yo. Pues no las veo desde aquí. Por favor, Javier, si puedes comentar las preguntas que han realizado. Mira, en primer lugar tenemos una persona que pregunta si vamos a publicar la presentación. Sí, entiendo que sí, porque estamos realizando el segundo jueves de cada mes una serie de seminarios específicos y se están colgando en el canal de YouTube. Con lo cual entiendo que esta presentación en breve se colgará en este canal de YouTube de A3Sec. En cualquier caso, también estamos a su disposición para poder establecer una sesión presencial o Skype para ampliar este tipo también de, digamos, de temas que lo hemos realizado, hemos intentado condensarlo muy rápidamente. Vale, hay otra pregunta de Daniel que dice si existe alguna versión open source para el entorno empresarial. Para prácticamente cada una de las tecnologías que hemos estado comentando, que tiene una aplicación distinta, existen versiones open source. También es cierto que, lógicamente, las plataformas comerciales
tienen una serie de aplicaciones, una serie de tecnologías, porque requieren de un esfuerzo y un desarrollo muy específico y que lógicamente tienen ese tipo de funcionalidades. Herramientas open source hay para todo tipo de aplicaciones. Vale, hay una pregunta en el que indica si damos algún tipo de formación específica en este tipo de temarios. Sí, por supuesto. De hecho, precisamente recientemente, pues hemos realizado una formación en inteligencia y en técnicas de inteligencia recientemente. También hemos realizado también formación en ciberdefensa en Perú. Estamos incluso viendo también técnicas sin utilización de herramienta para poder hacer realización predictiva de fuentes y de URLs para el proceso de inteligencia comercial. Es decir, cuando, digamos, comerciales de determinadas empresas quieren conocer pliegos públicos, licitaciones, etcétera, poder hacer formaciones. De todo lo que hemos visto, tenemos formaciones específicas. Cuando es una tecnología muy específica, tenemos la formación oficial del fabricante, y cuando es formación genérica de metodología de inteligencia, de fraude, hacemos una formación, digamos, genérica sin herramientas. La respuesta es sí, tenemos formación específica en todo lo que hemos comentado. Muy bien. Y yo creo que la última pregunta, porque nos va a cortar el tiempo, Sí. es sobre el capítulo de monitorización de infraestructuras IP, donde se hablaba de Smart Grid, Internet de las Cosas. ¿Qué tipo de escalabilidad tiene la solución Woku? Sí, muy rápidamente. Así como en este seminario, la idea es que sea un seminario más de tipo académico, es decir, aunque hemos lógicamente implementado productos, pero para hablar en concreto de Woku, que de hecho en breve posiblemente el siguiente seminario o el siguiente sea un seminario específico de Woku. Woku es la plataforma de desarrollo propio de ATSEC y que está orientado a supervisar y monitorizar todo tipo de infraestructuras IP. Con lo cual, en plataformas SCADA, plataformas Smart Grid, siempre que exista un sistema controlador gestionable vía IP, de hecho estamos en varios proyectos en este sentido, es posible primero el realizar un autodescubrimiento de los dispositivos que hay, a partir de ahí el poderlos gestionar, es decir, ver primero si es posible alcanzarlos vía ICMP y si es posible el poder gestionarlos. Si disponen de protocolo SNMP, que algunos sistemas SCADA sí que disponen, los controladores al menos, de protocolos SNMP, es posible tener una monitorización total. Y si no, todos aquellos puertos dentro del protocolo TCP/IP que sea posible monitorizar en sistemas SCADA. Y con respecto al escalado, depende directamente del número de sistemas, de los tiempos necesarios, es decir, no es lo mismo cada minuto, cada segundo o cada 5 horas hacer un autodescubrimiento de todos los sistemas. Añadir quizá que la experiencia nuestra, en este momento tenemos un cliente con más de 400.000 dispositivos monitorizados desde un único punto central, ¿no? Sí, por hacer una pequeña añadidura a ese tema, también un cliente del sector, además, energético, con temas de sistemas de este tipo, una de las ventajas que nos dijo que fuimos la primera empresa que fuimos capaces de autodescubrir todos sus sistemas existentes por la problemática de los timeouts que tenía, que normalmente las herramientas de autodescubrimiento, cuando tardan 15, 20, 30, 40 segundos en detectar un dispositivo muy lento de tipo 2G, 3G, etcétera, normalmente suele haber un timeout y en este caso fuimos capaces de detectarlos. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ya saben que estamos a su disposición para ampliar tanto a nivel genérico de metodologías como de forma específica de cada una de las plataformas que hemos visto. Tenemos el email rafael.ausejo@atresec.com y también de forma genérica sales@atresec.com en cada uno de los países, y estamos a su disposición a través del departamento comercial de cada país para tener una reunión específica para ampliar estos temas que hemos comentado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y espero en breve poder hablar con cada uno de ustedes para ampliar la información en cada uno de estos temas. Muchas gracias.